Una fiesta es siempre un encuentro entre los amigos, un encuentro entre los hermanos. Una fiesta como encuentro es para convivir y es para compartir y da alegría. No estamos en una fiesta cualquiera. Aquí en el Miramundo estamos en la fiesta patronal. No solo nos estamos encontrando entre nosotros la comunidad del Señor, sino que además de esto nos estamos encontrando con el Señor en esta fiesta patronal del apóstol Santiago. Así como San Pablo con sus compañeros, así como Santiago con sus compañeros y con su hermano Juan, que respondieron a la llamada que el Señor les hizo para hacerlos colaboradores suyos, predicando la palabra, se encontraban como hermanos y al centro estaba Jesús. Así, en esta fiesta patronal del Miramundo, nos estamos encontrando nosotros como hermanos para compartir la palabra, para compartir la fe, para compartir con el Señor que nos salva. Y queremos que este encuentro con el Señor sea como el encuentro que tuvo siempre el gran apóstol Santiago. Santiago, con su hermano Juan y su papá, eran pescadores. Ustedes viven a la orilla del canal. Ellos vivían a la orilla del lago. Y estaban trabajando. Estaban remendando las redes porque querían seguir pescando. Y el Señor que pasaba les dijo: síganme. Y lo siguieron. Y los llamó el Señor para que estuvieran con Él, para enviarlos a predicar, a anunciar la buena noticia del amor de Dios y el reino de Dios, la salvación. Y los mandó el Señor también a sacar demonios. Así el Señor hoy nos llama de la misma manera a todos nosotros, a ustedes los que están aquí, me llama a mí para que estemos con Él, escuchando su palabra, para que convivamos con Él y nos llenemos de su gracia y de su amor. Y llenos de esta gracia y el amor, también nosotros hablemos sus cosas a los demás, porque todo cristiano también habla las cosas de Dios en medio de la comunidad, en medio del pueblo, en medio del mundo. Y el Señor nos ha dado poder. Por eso el Señor a sus apóstoles los mandó a sacar demonios. Y cuando uno vive con el Señor y con la fuerza de su amor, también expulsa demonios. Los demonios de la desunión,
los demonios de la injusticia que a veces, aunque nuestras comunidades sean pequeñas, a veces somos injustos. El Señor nos ha mandado a sacar toda clase de demonios. Por eso, esta fiesta patronal de Santiago Apóstol, el primero entre los apóstoles que dio la vida por Jesús, porque el rey Herodes lo mató, pero Santiago no dio marcha atrás. Santiago sabía de quién se había confiado, el Señor. Y el Señor fue su fuerza. Y también el Señor es la fuerza de todos nosotros. Santiago, que había dicho que amaba al Señor con todo su corazón, con todo su ser, con toda su alma, con todo lo que él era, y amaba también a la gente, y por eso se hizo servidor, nos da ese ejemplo. Los santos son para que nosotros sigamos a Jesús a ejemplo de ellos. Sigamos a Jesús con confianza. Hablemos las cosas de Jesús a la gente y actuemos como Jesús con amor. Eso fue lo que hizo Santiago hasta el final de sus días. Antes de seguir, quiero hacerle una pregunta a todos ustedes. Oigan bien. ¿Qué es más importante en toda persona? ¿El hablar o el hacer? ¿Qué es más importante, hablar o hacer? Hacer es lo más importante, como nos están diciendo. Hacer, porque hablar se puede hablar tanto y decir mentiras, aunque uno diga que habla en nombre de Dios, pero hablar las cosas de Dios tiene que verse en el modo de obrar. Claro que es importante hablar. El Señor nos manda a que hablemos sus cosas. Pero el hablar las cosas de Dios es cierto en nuestra vida cuando nosotros vamos viviendo aquellas cosas de Dios que hablamos y que decimos. Y lo mostramos con nuestras acciones, lo mostramos con nuestros actos. Esto es lo que el apóstol Santiago entendió. Fíjense que cuando la mamá de ellos, como hemos escuchado en el Evangelio, y ellos también, porque no habían comprendido todavía lo que era seguir a Jesús hasta lo último, la mamá se acercó a Jesús con los dos hijos para hacerle una petición. Mira, cuando estés en tu reino, yo quiero que mis dos hijos estén, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Las mamás quieren siempre lo mejor para los hijos, ¿no es cierto? A ver, mamás que están aquí, quieren lo mejor para sus hijos. Sí, ¿verdad? Y los papás también. Todos quieren lo mejor para sus hijos. Y esa señora pues pidió eso. Pero Jesús se les quedó bien. Y les dijo: ¿están ustedes dispuestos a beber el cáliz que yo he de beber? Y el cáliz que el Señor iba a beber era su pasión y su muerte, la entrega de su vida porque nos amaba
para salvarnos. Y tal vez no pensaron mucho y dijeron ellos, sí, lo vamos a hacer. Y lo hicieron al final, porque dieron la vida por Cristo. Pero miren, si la envidia fuera tiña, todos estuviéramos tiñosos. Entonces, cuando los otros apóstoles oyeron que la mamá había pedido eso para ellos, se enojaron, se indignaron. ¿Por qué? Porque en el fondo también ellos querían lo mismo. Y por eso Jesús dijo, el que quiera ser primero, que sea el último. Yo no he venido a ser servido, sino a servir. Después, los apóstoles, y entre ellos Santiago y Juan, entendieron y dieron la vida. Juan llegó a viejito, no murió martirizado, pero sufrió por la fe y fue fiel juntamente con María y María Magdalena al pie de la cruz. Los demás todavía no tenían la fuerza y se fueron a esconder. Pero más tarde, llenos del Espíritu Santo, dieron la vida por Jesús. Y entre los apóstoles, ¿quién fue el primero en morir por Jesús? ¿Quién fue el primero? Santiago. El Señor los había mandado a predicar y al poco tiempo le tocó dar la vida como testimonio de amor a Jesús, de amor a los hermanos y de amor a la iglesia. Por eso vuelvo a hacer la pregunta otra vez. ¿Qué es más importante? ¿Hablar o vivir? ¿Qué es más importante? ¿Hablar o vivir? Hablar es lo más importante. Vivir es lo más importante, porque se puede hablar tanto, pero no vivir. Ahora bien, cuando la persona habla, pero vive, entonces tiene peso aquello que habla. ¿Por qué? Porque lo está demostrando con su vida. Y Santiago, lo que hablaba, lo vivía. Por eso dice él, que una fe sin obras es una fe ¿qué? Muerta. Digan, una fe sin obras es fe muerta. Digan, una fe sin obras. a ver, todos juntos pues. Una fe sin obras es una fe muerta. Otra vez. Una fe que no obra las acciones del amor, las acciones de la justicia, las acciones del bien, es una fe cadáver. Y por eso el apóstol nos invita a que tengamos una fe viva. Y tenemos una fe viva cuando llevamos a la práctica la palabra. Aquel que escucha la palabra de Dios y la mete en práctica, ese es aquel que da frutos, frutos de salvación, frutos para vida eterna, pero los va dando aquí en la tierra. El que es ladrón, que ya no sea ladrón. ¿De qué le sirve a uno decir, yo ya no soy ladrón, pero sigue robando? Yo ya no soy mentiroso, pero sigue mintiendo. Yo ya no hablo mal de la gente, pero sigue hablando mal de la gente. Yo ya no le robo a mis hermanos. Tiene tienda y no da cabal. Y si un niño va a comprar, no le da el vuelto cabal. ¿Sirve eso? ¿Verdad que no sirve? Es decir, es en la vida donde nosotros tenemos que ir dando los frutos. Por eso, la gran enseñanza que nos enseña aquel que amó a Dios
con todo el corazón, con todo el alma, con todo el ser, y que amó a la gente y dio la vida por Jesús y por la gente a la cual él servía, Santiago, nos enseña esto, a que llevemos a la práctica la fe, con actos, porque una fe sin obras es una fe ¿qué? Muerta. ¿Y ustedes tienen fe muerta? No. ¿Tienen fe muerta o no tienen fe muerta? No, ¿verdad? Una fe viva. Hay que demostrarlo, uniéndose más aquí en la comunidad. Hay que demostrarlo viniendo más a la comunidad, cuando la comunidad se reúne a escuchar la palabra de Dios. Hay que demostrarlo cuando se pide la ayuda para un trabajo comunitario que va a favorecer a toda la comunidad. Porque si uno no lo hace, uno tiene una fe muerta. Y una fe muerta no sirve para nada. La fe, pues, se demuestra con las obras. Y eso es lo que nos enseña nuestro patrón Santiago. Que en esta Santa Misa seamos fortalecidos con su palabra y sobre todo seamos fortalecidos con el cuerpo y la sangre del Señor, que nos hace hacer obras de amor, de unidad y de justicia.